Exponemos el trabajo titulado Dermatitis de contacto ocupacional en metalúrgicos, evaluación de las recomendaciones dadas por la Unidad de Dermatología Laboral del Instituto de Salud Carlos III. El estudio está dividido en 5 partes: antecedentes, objetivos, hipótesis, metodología y plan de trabajo. La dermatitis de contacto es una reacción inflamatoria de la piel producida por el contacto directo con agentes externos. Se puede dividir en 3 grandes grupos: la dermatitis de fotocontacto, la dermatitis de contacto alérgica, cuyo mecanismo de producción es inmunológico de hipersensibilidad retardada, y la dermatitis de contacto irritativa o no inmunológica. La dermatitis ocupacional puede ser de cualquiera de los 3 tipos anteriores, pero para su diagnóstico tiene que cumplir un criterio médico en el que se demuestre que el trabajo es la causa o factor productor de la misma, y un criterio legal de gran importancia y que depende de la legislación del país donde se trabaja. Es una patología infradiagnosticada, aún así en Europa constituye hasta el 30% de todas las enfermedades ocupacionales y es importante por la frecuencia de la misma y por la repercusión en cuanto a la calidad de vida para el trabajador y por las pérdidas económicas y sociolaborales derivadas de esta patología. El diagnóstico es en primer lugar genérico, confirmando que es una dermatitis de origen ocupacional, y por otra parte etiológico, buscando la causa a través de la historia clínica y las pruebas del parche o epicutáneas. La prueba del parche consiste en la aplicación de diferentes sustancias alergénicas vehiculadas en la mayoría de las ocasiones en vaselina sobre unos pocillos. Estos alérgenos se colocan sobre la espalda del trabajador en estudio por sospecha de dermatitis de contacto y se mantienen durante 48 horas, tras los cuales se retiran y se observa si ha habido alguna reacción en la piel. Pasadas 96 horas de la aplicación de la sustancia, se vuelve a valorar la reacción en la piel. La evaluación de la prueba sigue unos criterios estandarizados según la intensidad de la reacción. Así se valora con una cruz una reacción positiva leve, con 2 cruces una reacción fuertemente positiva y con 3 cruces una reacción positiva extrema. Los profesionales que con mayor riesgo pueden desarrollar una dermatitis de contacto ocupacional son la construcción, peluquería, metalúrgicos, industria de plásticos, sanitarios, artes gráficas, fotografía, así como hostelería y alimentación. Los profesionales que son objeto de nuestro estudio son los metalúrgicos, y se define como metalúrgico aquel trabajador que de una forma continua o espontánea tiene relación primordial en su puesto de trabajo con maquinaria o fluidos de corte. ¿Y qué es un fluido de corte? Pues una sustancia química que sirve para reducir el coeficiente de fricción entre dos superficies metálicas. Tiene como función lubricar, refrigerar, eliminar las partículas formadas y proteger a la maquinaria de la oxidación. Se clasifican en fluidos aceitosos o aceites de corte y en fluidos acuosos, que son los conocidos como taladrinas. Dentro de las taladrinas hay emulsiones simples, sintéticas, semisintéticas y neosintéticas. Los fluidos de corte están compuestos por un producto base, que puede ser un aceite de corte o una taladrina, así como aditivos, como pueden ser los biocidas, que son los más agresivos para la piel, antioxidantes, colorantes, perfumes, antiespumantes, etc. Estos fluidos pueden producir dermatitis de contacto alérgica o irritativa, alteraciones de la pigmentación como leucodermas o melanodermas, cáncer cutáneo, foliculitis, que es conocido como el botón de aceite. En la industria metalúrgica, por tanto, existe gran cantidad de irritantes y alérgenos que pueden producir dermatitis de contacto ocupacional. Entre los irritantes están los ácidos, álcalis, limpiadores de metales, desengrasantes, y entre los alérgenos podemos destacar el cromo, cobalto, formaldehído, níquel, colofonia o resinas epoxi. Existen también alérgenos adicionales como monoetanolamida, dietanolamida, etc. ¿Qué se puede hacer para evitar en la industria de la metalurgia el desarrollo de dermatitis de contacto? Pues es complicado dar pautas generales, por 2 motivos. Por un lado, los distintos puestos de trabajo que engloba el concepto de metalúrgico, y por otro lado, por los distintos productos que se manejan en esta industria. Lo importante es dirigir a aprendices medidas preventivas mediante charlas y consejos. Revisando la bibliografía en un estudio de Bickel y colaboradores, se llega a la conclusión que la edad media de los trabajadores con dermatitis de contacto ocupacional es de 19 a 33 años, es decir, afecta a personas jóvenes. Berg y colaboradores afirman que un 23% de los aprendices de metalurgia desarrollarán eczema en 2 años tras inicio del trabajo, siendo la atopia el principal factor predisponente. Y para algunos autores sería interesante poder realizar
un estudio previo a la incorporación al puesto de trabajo para conocer qué posibilidad tiene cada trabajador de desarrollar dermatitis de contacto. Dentro de las medidas preventivas se centrarán por un lado en las naves y locales, cuidando la limpieza, la ventilación, la temperatura, así como el grado de humedad. Lo ideal sería mayor del 40%, ya que el ambiente seco predispone a lesiones cutáneas y dermatosis tanto irritativas como alérgicas. También habría que tener cuidado con los sistemas de aire acondicionado, por la posibilidad de desarrollo de dermatitis aerotransportada, y disponer de lavabos y duchas para los trabajadores. En cuanto a la maquinaria, habría que realizar limpieza de forma periódica, así como revisiones y reparaciones periódicas, realizar periodos de descanso de la maquinaria. La existencia de máquinas antiguas y defectuosas junto a la falta de higiene hace que pueda existir escape de aceite y vapores de la maquinaria que pueden impregnar al trabajador. Sería ideal usar un aceite de alta calidad y realizar cambios del mismo con cierta frecuencia, así como usar maquinaria con aspiración para evitar nieblas. Lo ideal en cuanto al empleo de aceites es usar el de mayor calidad posible, porque produciría menos problemas dermatológicos, y disponer de fichas de seguridad de los aceites en los que queda especificado la composición exacta de los mismos. A nivel del trabajador habría que usar la ropa adecuada a cada puesto de trabajo, mandiles, manguitos de plástico, guantes, cremas protectoras o de barrera, así como ducha al final de la jornada laboral. En cuanto al objetivo general de nuestro estudio, es evaluar en el grupo de trabajadores metalúrgicos escogido con dermatitis ocupacional si el cumplimiento de las recomendaciones dadas al momento del diagnóstico han mejorado su situación clínica. Los objetivos específicos son estudiar las características de edad, sexo, antecedentes de atopia y puesto de trabajo del grupo de metalúrgicos escogido, identificar los alergenos de contacto que sensibilizan a los trabajadores, conocer los diagnósticos y verificar si se han cumplido las recomendaciones dadas a los trabajadores estudiados. Y por último, comparar los resultados con la literatura existente. Los sujetos a estudio son los trabajadores del sector metalúrgico, estudiados en la Unidad de Dermatología Laboral del Instituto de Salud Carlos III, remitidos por la Mutua Sepello entre los años 1995 y 2007. Los criterios de inclusión son trabajadores de ambos sexos que cumplan el criterio de definición de caso, estudiados por la Unidad de Dermatología Laboral del Instituto de Salud Carlos III, remitidos por la Mutua Sepello entre los años 1995 y 2007. Los criterios de exclusión son trabajadores que no acudieron a la realización de las pruebas epicutáneas, aquellos trabajadores con dermatitis generalizada que impida la realización de pruebas o aquellos trabajadores que se encuentran en tratamiento con medicamentos inmunosupresores, así como los trabajadores que no puedan ser localizados vía telefónica. La hipótesis del estudio es la siguiente. Las recomendaciones dadas sobre las condiciones de trabajo en el grupo de trabajadores metalúrgicos estudiados mejoran la dermatosis ocupacional y diagnosticada y evita la aparición de enfermedades dermatológicas asociadas. Se trata de un estudio cuasi experimental antes-después, basado en revisión de historias clínicas de los pacientes, localización de los pacientes de forma telefónica, realización de cuestionario biotelefónica y registro de las diferentes variables y análisis de los datos. En lo referente a las variables, definimos como expuesto a aquel trabajador del sector metalúrgico que maneja o está en contacto con sustancias alergénicas y o irritantes específicas de su ocupación y que consulta por patología cutánea. Se define como caso a aquel trabajador dentro de los expuestos que presenta dermatitis de contacto alérgica o irritativa en relación con las sustancias que maneja en su trabajo. Y por último, definimos como efecto a la mejoría de la sintomatología tras el cumplimiento de las recomendaciones dadas en el estudio. En cuanto a las variables de estudio, se valorarán de la siguiente manera: la edad en años, el sexo varón-mujer, la localización de las lesiones cara, tórax o extremidades, alérgenos de contacto, pues batería estándar, metales, aceites de corte, resinas epoxi, acrilatos, plásticos, colas, fragancias, gomas, cosméticos o propios. En cuanto a los antecedentes personales de atopia, pues rinoconjuntivitis alérgica, asma alérgico, dermatitis atópica. En cuanto al diagnóstico, pues eczema, disidrosis, dermatitis de contacto alérgica, dermatosis de contacto irritativa, dermatitis atópica, psoriasis, eritema exudativo multiforme, líquer rubén plano, urticaria y dermografismo. En cuanto a las recomendaciones,
Pues las variables podrán tomar los siguientes valores: evitar alérgenos irritantes, protección adecuada, cuidado de manos, cambio de puesto de trabajo, derivación a dermatología, alergología del Servicio Público de Salud. En cuanto al puesto de trabajo, fabricación de herramienta, maquinaria, mecánico montador, mantenimiento, soldador, artes gráficas, carpintería metálica o maquinista. En cuanto al recuerdo de las recomendaciones, sí o no, cumplimiento de las recomendaciones, sí, no, a veces, y mejoría clínica, sí, no, a veces. La información que se recopilará de las historias clínicas será la edad, sexo, puesto de trabajo, antecedentes de atopia, localización de lesiones, alérgenos de contacto, diagnóstico y recomendaciones. De la realización de la entrevista telefónica se obtendrán los siguientes datos: recuerdo y cumplimiento de las recomendaciones dadas y mejoría clínica. Por último, se realizará una tabulación de los datos obtenidos. El método estadístico que se utilizará para analizar los datos será el H cuadrado. ¿Y cuáles son las limitaciones del estudio? Por una parte, la colaboración del trabajador en la entrevista telefónica. Por otra parte, que los datos obtenidos puedan estar falseados por el tiempo transcurrido desde la realización del estudio. Otra limitación que nos podemos encontrar es que se haga dificultosa la localización de los trabajadores. Y por último, la falta de profundización en los contenidos al ser una encuesta telefónica. Este es el modelo de encuesta telefónica que se rellenará con cada trabajador. Y por último exponemos el plan de trabajo, que será el siguiente. Entre enero y julio del 2009 se realiza la recogida y ordenación de datos de los trabajadores a partir de las historias clínicas. Entre septiembre de 2009 y enero del 2010 se realizará la entrevista telefónica a dichos trabajadores y entre febrero y julio de 2010 se realizará el análisis de los datos. Muchas gracias.